Ayer hacíamos un video acerca de las chapas de rozamiento. Hablamos de estos elementos, de esta expansión transversal en estas arcadas dentales. Y hoy quiero que conversemos un poquito acerca del amarre. De qué es el amarre y cómo lograr amarrar estos dos modelos en sus arcadas dentales. Estas dos placas, cómo lograr amarrar estas dos placas en sus arcadas dentales. Y hablábamos un poquito del arco vestibular, de lo contradictorio que podría ser el arco vestibular en este caso, y en este caso donde hay unos dientes, unos incisivos inferiores, muy lingualizados, o sea, salta a la vista que son dientes extremadamente lingualizados y que lo que necesitamos es que haya un desarrollo alveolar en este sector. De hecho hablábamos de poner estos muelles compactos triple brazo, unos alambres que medían menos de 1 milímetro de profundidad y que iban a estar debajo de la placa acrílica, en este caso con esta platina que se llama una chapa de rozamiento inferior. Pero no hablemos de ella hoy, no hablemos de ella y hablemos de la expansión horizontal, de la expansión transversal y hacia adelante. Entonces mostrábamos esta placa y hablábamos un poquito del amarre, de cómo se amarraban estas placas en las arcadas dentales y por qué no se había empleado un gancho de Adams en este segundo molar, en este primer molar deciduo. Porque sencillamente no era fácil amarrarlo. Entonces yo quiero que hoy olvidemos estos muelles compactos triple brazo, que son una herramienta que por presencia va a llevar esta premandíbula. La palabra premandíbula no existe, pero hablemos de este sector anterior de la mandíbula, la va a llevar hacia adelante, donde se detecta fácilmente una depresión, una mandíbula con una depresión que parece como que no tuviera lengua, parece como que aquí no hubiera nadie que lo tocara, y por esa razón es posible que no solo necesitemos expansión transversal, sino llevar este hueso alveolar hacia adelante. Estos resortes no son unos resortes para inclinar dientes en su alvéolo, son unos resortes que por su presencia en boca y porque las chapas se chocan, la chapa de arriba contra la de abajo, esta chapa de arriba golpea constantemente esta chapa, esta premaxila se va a venir hacia adelante y este sector anterior de la mandíbula se va a venir hacia adelante. Más aún que tiene unos resortes que tienen alguna elasticidad que veíamos ayer. Si no ha visto el video de ayer, mírelo por favor. Pero esta conversación de hoy va a tomar otro rumbo. Vamos a hablar del amarre. Todo esto que venimos conversando durante los últimos 5 años acerca de las chapas de rozamiento es muy interesante, pero si usted todavía no sabe amarrar las placas, no lo intente siquiera. Estas chapas las tengo yo en algunos países de Latinoamérica y en Europa, en Italia y en España, en México, en Argentina, en Bolivia, en Perú, y se las proveo a algunas personas, a muchas personas, en Brasil incluso, y es bueno que tengamos presente que esto es un gran concepto, pero si usted no sabe amarrar las placas, si usted como técnico o usted como clínico no tiene un técnico que le haga unos ganchos de amarre, unos braches. Amarre es sujeción vertical, es decir, es evitar el desalojo de estas entidades hacia oclusal. Es que haya unos broches que tengan verdaderamente amarrado. Pero si usted no tiene estos amarres, si usted no tiene amarre, si el concepto amarre todavía no está latente en su praxis cotidiana, en sus técnicos, usted no puede pensar que estas chapas de rozamiento pueden ser interesantes. Entonces yo hoy voy a darle otro rumbo a esta conversación. Yo he traído este arco que llegó para hacer una plaquita tal como se ordena de una facultad de odontología de una universidad de Latinoamérica que llega para hacer esta plaquita. Y esta plaquita hay que hacerla tal como está ordenada. Es una placa que seguramente no tenemos el arco inferior, pero no tenemos el arco superior, pero tenemos una estrechez transversal importante. Yo pienso que no es difícil entenderla, de pronto no tan marcada como la de este caso, el caso que estamos discutiendo. Y viene este otro casito, este otro modelito también para una expansión transversal. En ambos hay una orden que no se puede alterar y que es esta orden. La orden dice hacer gancho de Adams en los 6 y un arco vestibular entrando por distal de los caninos. Este arco vestibular que hemos dicho ayer que lo deberíamos de cambiar más fácil
por este elemento para llevar estos dientes hacia vestibular, está pedido, y en la medida en que este cuerpo de acrílico se vaya separando, este arco vestibular se va a ir activando por una especie de remodelación elíptica. Es decir, porque en la medida en que usted coge esta curva de papel, en la medida en que usted le hace a esta curva de papel a este arco vestibular, usted le hace, separa los cuerpos que lo sostienen, este arco vestibular se vendrá para atrás. En la medida en que esta curva se separen los cuerpos que la sostienen, en este caso mis dedos, este arco vestibular se vendrá hacia atrás. Habrá una remodelación elíptica, ¿cierto? Eso va a ocurrir con este arco vestibular. Es posible que usted me diga, no, pero es que yo lo separo, esta es el pretexto que me usan todos los clínicos del mundo. No, es que yo lo separo, yo ese arco lo pongo, pero lo separo. Si usted lo separa, el gancho, y si no lo separa, sepárelo o no, esto no es un gancho de amarre, de sujeción vertical. No es un gancho concebido para evitar el desalojo de esta placa occlusal. No es un arco de sujeción, amarre, aferre o agarre. Y por consiguiente, no vamos a tener, lo único que va a hacer es que vamos a tener una placa sin amarre en el sector anterior, y hay algo latente. Que aquí hay una estrechez, particularmente en el sector anterior, ¿cierto? Esta distancia intercanina está comprometida. Esta es la distancia que hay que resolver. Sin embargo, aquí tenemos este aparato, y hoy los voy a obligar a pensar, y hemos hecho este arco vestibular de cualquier manera, no, en este sector donde se podía hacer con alguna convergencia. El gancho tiene una convergencia aquí en el sector anterior, está convergente al eje imaginario. Aquí el ecuador coronal todavía está muy adentro, el ecuador coronal está por aquí así, y no se puede superar el ecuador coronal, entonces esta no tiene la convergencia y tiene la posibilidad de que funcione como un gancho de Adams. Es posible que no vaya a tener mayor retención, y en esencia la retención solo está acá. De hecho, esta curva se ha hecho chiquita porque aquí va a haber una cúspide del modelo superior que va a tocar esto, y que lo único que va a hacer es desadaptarlo seguramente. Este no es el modelo superior, pues. Entonces por eso se ha hecho cortica, pero también se podría haber hecho una curva como la que le mostré ayer, que era en lugar de esto tendríamos un elemento que daba la vuelta y que no tendría esta cita para hacer un medio gancho de Adams. Pero también les he enseñado a ustedes, los que siguen mi trabajo, que aquí podría haber una uña de sujeción también convergente al eje imaginario del diente como esta, y que esa uña podría ser mejor, pero en esencia, a donde lo quiero llevar y donde lo quiero poner a pensar, este es otro caso igual. Donde hay un arco vestibular para resolver este apillamiento, que habrá que separar, que si no lo separamos, lo que va a pasar seguramente es que va a haber una lingualización de estos dientes sin poder expresarse este desarrollo que de repente se requiere hacia adelante, tanto en este caso como en este caso. Obsérvelos, por favor. Observen los dos casos, por favor. Este es uno y este es el otro. Entonces, entendamos, pero aquí están las dos placas. Esto es lo que usamos, esto es lo que se usa en Latinoamérica, en Europa y en el mundo día a día. Esto no es una placa Schwarz, Schwarz jamás tuvo arco vestibular. Se debe referir como una placa Holley con tornillo transversal, una incongruente placa de Holley con tornillo transversal, pero aquí está. Y esto es el día a día, o sea, es mejor hablar de eso, porque se está hablando de una praxis más real que hablar de esto. Pero ojo hacia donde quiero llevarlo hoy. Entonces vamos en este símil, vamos a hacer un símil, vamos a hacer un comparativo y vamos a obligarnos a pensar. Este paciente está comenzando, va a comenzar el recambio posterior, aunque si usted mira estos incisivos inferiores y superiores, de repente están recién terminando. En la panorámica usted podrá verlo, están recién terminando el recambio anterior y va a comenzar el recambio posterior, igual que este caso, donde no ha terminado el recambio anterior y por consiguiente falta un tiempo para que se dé el recambio posterior. En esa medida, yo lo voy a invitar a pensar, ¿será acaso? Olvídese de esta chapa de rozamiento, hoy no estamos hablando de esto, esto es una cuestión de orden ortopédico, de dinamizar los maxilares. No, hoy no vamos a hablar de la mera expansión transversal.
Y yo quiero que usted se obligue a pensar, ¿será que este arco vestibular podría ser ideal? ¿Será que es mejor quitarlo, como dice Barberi? No piensen los muelles compactos en ponérselos, no. La discusión es sin muelles compactos y sin chapa de rozamiento. ¿Será que este arco vestibular podrá ser interesante? ¿Será que este amarre en el sector posterior podría ser interesante para conseguir el desarrollo? ¿O será que si levanto la panorámica y veo este 5, aquí hay un 5 de leche, un 5 permanente, perdón, este diente, este es un segundo molar deciduo, este es un primer molar deciduo, aquí hay un 5 permanente, un diente, aquí no, de pronto más abajo, aquí casi que dice que ya está esfoliando este diente, aquí hay un 5, en un estado 5 de Nola, guarda esta analogía, 5 en 5 de Nola, el estado de Carmen Nola es básicamente el estado de formación radicular de los dientes que se puede ver en la panorámica, aunque en general la panorámica es una herramienta relativamente peligrosa, he dicho yo siempre, para hacer unos análisis, porque una máquina que está registrando algo que está caminando, de hecho a mí me asustan muchos que miden el tamaño de las arcadas dentales y dicen que hay apiñamiento apoyados en la panorámica, incluso hay unos trazos cefalométricos apoyados en la panorámica, una máquina que está caminando y que está registrando esto, no del tamaño que es, sino en mayor medida o en menor medida según el momento de la curva, e incluso, atiéndame esto, que esa máquina que está caminando a veces por cuestiones atmosféricas, por cuestiones de gravedad, por el equilibrio de la máquina, podría ser que aquí camine más rápido que cuando está pasando por aquí, o que está pasando por aquí, y que por ende yo no tengo una simetría volumétrica entre esta entidad y esta, o esta entidad y esta, pero se usa y especulamos con ella y hablamos tonterías con ella, pero es una máquina, es una radiografía peligrosa, pero aquí, en este caso no es peligrosa para decir, hombre, este 5 está en 5 de Nola o está en 6 de Nola. Y si está en 5 de Nola, a este diente todavía tiene mucho componente radicular este segundo molar deciduo. Y de repente yo puedo pensar en usar un gancho de Adams en ese segundo molar deciduo, poner este gancho de Adams y amarrar la placa en este sector. ¿Cuánto me voy a demorar expansionando? ¿Qué protocolos de activación voy a hacer? ¿Voy a activar esto? ¿Le voy a hacer caso a Barberi que dice que lo activemos cada 15 o 20 días, un solo palancazo para conseguir esta mandíbula y no inclinar en los dientes, en su alvéolo, sino producir desarrollo del hueso alveolar y del hueso basal por estímulos supremamente leves en este proceso de crecimiento y desarrollo? Es decir, para ayudarle al fomento del desarrollo de los maxilares. ¿Será que voy a manejar esto así de lento? Si lo voy a manejar así de lento cada 15 días, quiere decir que en un año yo voy a tener 24 vueltas. ¿Cuántos son 24 vueltas? Si lo voy a manejar cada 20 días, quiere decir que en un año va a tener tantas vueltas. ¿Cuántas vueltas es que voy a tener? ¿Cuánto tiempo va a estar esta placa en boca? Porque si tenemos esto, si tenemos este elemento, de repente vamos a saber que yo puedo saber que este estado de Nola, este estado 5, me está dando 2 años de pronto para que este diente haga su recambio y que de repente en esos 2 años yo voy a poder hacer muchas cosas, o que de repente ni siquiera necesito 6 meses para conseguir la expansión transversal de este arco o de este arco. ¿Cuánto es que necesito? ¿Cuánto es que necesito? Esto, todo esto. Con ese análisis yo quiero llevarlo a... Ahora, si usted no sabe hacer ganchos de Adams, si usted es técnico y no sabe hacer ganchos de Adams, o sabe sí, aunque yo a veces creo, yo les voy a contar algo muy triste de los ganchos de Adams o de los alambres. Yo asisto por Latinoamérica y por Europa hace algunos años caminando, y veo unos técnicos que en una reunión nos demoramos 2 o 3 días para concluir la convergencia al eje imaginario del diente, y entonces nos demoramos 2 días, 3 días trabajando el gancho de Adams, y logra el técnico hacerlo, o el clínico, son clínicos y técnicos, y logra hacer este gancho con esta convergencia, entiende el concepto. Se gasta $2,000, $3,000 a veces viniendo a Colombia a aprender a hacer el gancho de Adams, y de repente al año o a los días usted lo ve haciendo el mismo gancho de Adams que él hacía, y que en la conversación que sostuvimos acá, en la formación que tuvimos en esta empresa,
concluimos que no era el gancho ideal, porque es que esto no es porque yo diga que es así, no, esto hay que justificar, porque es que este gancho es ideal para hacer el amarre. ¿De dónde es que sale la palabra amarre? ¿Qué es sujeción vertical? ¿Qué es aferre? ¿Qué es evitar que la placa se desaloje hacia oclusal? Superar una barriga que hay acá que se llama el ecuador coronal, con estas dos cuñas, asitas, uñas, como usted las quiera llamar, que miden 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de alto. ¿Qué es esto? Es meter estas dos cuñitas convergentes al eje imaginario del diente. Convergentes al eje imaginario del diente, esto, ¿cierto? Entender que si yo lo miro desde acá, de repente ni veo las puntas porque están debajo de esa barriga llamada ecuador coronal, y por ende, esto me debe hacer un clic al salir y al entrar a la arcada dental. Esto es un amarre, esto es el amarre, no porque Barberi dijo, sino porque tiene superación hacia gingival del ecuador coronal, que es una de sus virtudes, porque tiene convergencia al eje imaginario del diente a la altura de sus ápices, porque tiene un adosamiento circular, que es otra virtud, y porque tiene una ubicación especial en la transición de vestibular con distal o de vestibular con mesial. Por eso, porque tiene unas virtudes, unos principios claros del gancho de aferre, de amarre, de agarre, y como tal, entonces listo. Entonces, ¿será que me aprovecho de ese estado de nola de este diente y amarro acá? ¿O será que me sacrifico y hago este gancho que me va a servir muy poquito y que me le va a pegar todos los días la cúspide superior aquí al gancho de Adams que me hace y que no puede tener convergencia y que lo único que va a hacer es separarme la placa en el sector anterior donde no tiene retención y donde verdaderamente se necesita la expansión? Yo sé que esto es una discusión muy compleja, yo sé que soy irreverente al presentarla, en fin, júzguela usted, pero entiéndame, yo lo que quiero es que usted se vaya de este video y se vaya pensando, ¿será que sigo amarrando en unos dientes que no han terminado de hacer su erupción? ¿O será que me acojo a la convergencia del gancho de Adams amarrando la placa en este sector anterior, incluso sin arco vestibular? Y no quiero decirle que los muelles compactos, no hablemos de eso, los muelles compactos que están aquí debajo, esto para mis alumnos y la gente que sigue mi trabajo y que sabe de qué estamos hablando. Pero ¿será acaso que nos acogemos a esto? ¿O será que seguimos en este día a día? Porque hace 120 años alguien 120 años no, la placa Schwarz nace en 1930 en Austria, y nace sin arco vestibular. De hecho, una porción acrílica se giraba en la otra. El tornillo lo desarrolló Martin Schwarz en compañía de Bosch, también con Korhaus y Kantorowicz, que eran los que estaban trabajando en ese momento, en los años 30. Y la placa, para activarla, yo giraba una porción en la otra, eran de vulcanita. Yo cogía esta porción y le daba una vuelta completa y volvía y las igualaba. Eso es una placa, así eran los tornillos. No podían tener arco vestibular, pero después, por nuestro desbordado ingenio biomecánico, alguien vino y le metió un arco vestibular que es muy difícil derrumbar y que ahí está y es casi imposible derrumbar porque nosotros trabajamos por ósmosis y como decía con respecto a ese que estudia, uno es lo que aprendió, a uno es como lo formen, uno de ahí no se mueve. Dicen en mi país que el ser humano nace y se educa, crece, se forma hasta los 20 años. Ahí se mete en formol, pongámosle hasta los 25 que termina la universidad. Ahí se mete en formol y espera hasta los 80 para que lo entierren. Es decir, transita vegetando de los 25 a los 80 años, repitiendo de memoria todo lo que ha aprendido. En la ortopedia sí que ocurre eso. La ortopedia tiene 120 años y todavía ve uno gente repitiendo el Bionator. No, es que el Bionator, no, es que el Bionator. Entonces, entendamos esto y de repente pensemos. Ahora, decía Thomas Kuhn que cada siglo la historia necesita la evolución, que cada siglo nuevos paradigmas evolucionan el universo. Yo a veces me pregunto, ¿será que esa teoría de Thomas Kuhn presentada en 1962 en la revolución, en la historia de las revoluciones científicas, su gran obra en Harvard,
Entonces, ¿será que eso es cierto? ¿O será que ahora con la aparición de la tecnología no vamos a tener que esperar 100 años para que aparezcan nuevos paradigmas? ¿Será que estamos en condición? Esta tecnología no llegó solo para aparatos nuevos, para tener el mejor celular, el mejor computador, la mejor cámara. ¿Será que la tecnología también llegó para formarnos? ¿Y será que somos capaces de abandonar todos esos postulados que nos enseñó nuestro maestro, que jamás nos atrevimos a especular o a desconfiar de ellos? ¿Será que con la aparición de la tecnología y la aparición de distintas teorías vamos a ser capaces de reflexionar y decir, hombre, no, de repente esto puede hacerse mejor, todo esto que estamos haciendo tan bien hecho puede todavía hacerse mejor, de repente no vamos a tener que esperar ese siglo que decía Thomas Kuhn? No, no sé, aquí les presento esta teoría, usted tiene que reflexionar, abandonar este video pensando, ¿será que si tengo un estado 5 de Nola prefiero amarrar aquí? Si sé construir un gancho de Adams, ¿será que puedo abortar el gancho el arco vestibular? ¿Será que tiene razón este señor? Pero es que este señor es suramericano, este señor no es alemán. Ah, bueno, no, entonces no, aquí no hay discusión, este señor es suramericano, este señor no. Entendamos esto y es una mofa, no es que yo tenga problemas con los suramericanos, lo que pasa es que como me decía el doctor Flores en Lima, el peor enemigo del suramericano es el otro suramericano, el suramericano es eurocéntrico, todo le tiene que venir de Europa o de los Estados Unidos. Aquí está esta teoría, reflexione, piense, no se deje confundir. De todas maneras aquí está lo que hemos usado toda la vida, usted puede seguir usándolo. Si usted está teniendo resultados óptimos con esto, pues no hay discusión, pero sí quiero cerrar con esta frase. Todo eso que estamos haciendo tan bien hecho, se lo aseguro, puede hacerse mejor. Si usted se mueve hacia adelante y reflexiona acerca y hace una discusión académica con alguien, solo la discusión académica, no, quitémosle el solo, pero la discusión académica nos hará grandes. Nos hará grandes porque nos obligará a pensar. Eso es lo que yo le propongo. Esto es una discusión académica. Júzguela usted como quiera. No deje de ver el video de ayer y no deje de seguir mi trabajo en YouTube y en Facebook y refute mis teorías, haga un argumento. Esto se llama tesis, antitesis, síntesis. Así se construye el conocimiento. Esto no es lo que diga Barberi. Esta es la tesis de Barberi. La tesis de Barberi yo la puedo derrumbar armando un postulado claro y haciendo una antítesis de la tesis de Barberi para construir una síntesis. Así se da el conocimiento. No es que Barberi tenga la razón, no, pero podemos derrumbarle su teoría, decirle, no, el arco vestibular yo lo separo, no me sirve de nada, pues, pero lo separo, en fin. Y no deje de mirar el arco bumper de desarrollo, que es una teoría interesante en la placa horizontal de 360 grados. Por su atención, muchas gracias. Feliz Navidad, Dios les guarde, gracias por seguir mi trabajo, gracias por vuestros consejos, gracias por vuestras enseñanzas. Soy en esencia un hombre formado por todos ustedes con sus críticas y entre más mordaces son las críticas, más grande tenemos que hacernos y más grande tenemos que hacernos para poder hacer una antítesis y construir una verdadera síntesis. Por vuestra atención, muchas gracias, Dios les guarde.